Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Societario Moderno con el tema Compliance y Responsabilidad de las Personas, que será desarrollado por la distinguida doctora Carolina Huerta, quien es abogada con más de 9 años de experiencia brindando asesoría legal en Derecho Corporativo y Financiero. Es magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una especialización en Derecho Empresarial y Financiero por la Universidad de ESMO. Actualmente es jefa de cumplimiento regulatorio y representante bursátil en Popular SAFI. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. No sé si puedo empezar. A ver, me da un momentito, por favor. Sí, doctora. ¿Qué tal? ¿Ya puedo empezar? Sí, claro que sí. Sí, se me cortó y no te escuché. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La presentación creo que sí se llegó a escuchar. Como bien indicaron, mi nombre es Carolina Huerta, soy magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Universidad Católica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es compliance y la responsabilidad de las personas jurídicas. Eh, Muy bien. Es importante destacar que hace poco hubo una modificación que lo que se solicitó fue que se incluyeran en total cerca de 53 delitos adicionales, y al final de todo un tema no se pusieron de acuerdo, y al final solamente se han incluido con la última modificación 30 delitos. Esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como ustedes ya bien saben, o han escuchado por lo menos, ya se viene regulando en varios países, como en España, por ejemplo, donde ya se ha desarrollado más este tema, ¿no? La tendencia en esos países es que la persona jurídica tenga más responsabilidad en todos los tipos de delitos que pueda cometer. La tendencia es que cualquier empresa formal debe estar preparada, en teoría, para poder mitigar y evitar así tener responsabilidad penal como empresa por aquellos actos que pueda cometer algún funcionario, ¿no? Algún funcionario, algún colaborador dentro de la empresa. Las consecuencias para la persona jurídica pueden llevar, digamos, pueden tener como consecuencias, ¿no? La extinción de la persona jurídica, de repente la clausura, ya sea definitiva o temporal, ¿no? Si hablamos de una clausura definitiva, podría terminar definitivamente con la muerte de la empresa, podríamos decirlo así. Y bueno, en sí vamos a ver eso hoy día, pero en realidad, ¿qué se a hacer, ¿no? Para poder evitar esto. Y voy a mostrarles un poquito de la agenda de lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar un poco de la evolución del marco normativo.
vamos a revisar un poquito sobre qué es la responsabilidad de las personas jurídicas, que en realidad esto es un elemento de lo que es compliance. Para hablar de compliance hay que hablar de qué es la responsabilidad de las personas jurídicas. Vamos a hablar de un poquito también de los conceptos sobre el compliance. Vamos a hablar sobre los elementos mínimos del compliance, cuáles son los elementos mínimos. Vamos a hablar de unos elementos adicionales también para los modelos de prevención. Vamos a hablar de algunos aspectos relevantes que han surgido luego de la modificación a la normativa en que se llevó recién en el 2023, el año pasado. Y por último vamos a dar finalmente algunas reflexiones, ¿no? Muy bien. Eh, quiero dejar claro que qué es lo que uno podría hacer, ¿no? Para evitar que esto suceda, ¿no? Cuando se dan los famosos delitos por parte de algún colaborador o funcionario dentro de una empresa, ¿no? La empresa no podría eximirse de responsabilidad. Sin embargo, hoy en día las compañías tienen la obligación de capacitar a sus funcionarios, ¿no? La norma te indica una vez al año, por lo menos. Ya no solo basta contar, o en realidad no basta contar con un solo manual de prevención, sino es importante la capacitación a los funcionarios, ¿no? Hubo un cambio en la normativa haciendo énfasis en los altos ejecutivos, ¿no? Y es importante capacitarlos para que sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer, y sobre todo con relación a las consecuencias que pueden tener sus actos de estos altos funcionarios, ¿no? De repente las capacitaciones, si bien la norma indica que sean una vez al año, podrían realizarse ahora para este tipo de funcionarios 2 veces al año. Y necesariamente las capacitaciones no tienen que ser, digamos, igual, ¿no? Igual de extensas, igual de, podríamos decirle un poco de complicadas, tal vez para todos los trabajadores. Podríamos hacer capacitaciones distintas, de distintos tipos, pero sí es importante que se lleve para todos, para todos los colaboradores en general. Incluso creo que para altos funcionarios se podrían llevar hasta 2 al año, ¿no? Y hablo de altos funcionarios porque han habido algunos cambios en la norma, y eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Como ustedes saben, en el Perú, este tema de compliance empezó con la solicitud del gobierno peruano para entrar a la OECD, ¿no? En ese tiempo, uno de los requisitos como mínimo era contar con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se exigía como mínimo que hubiera una responsabilidad en ese tiempo por el delito de cohecho activo transnacional, ¿no? ¿Y qué cosa es en sí el delito de cohecho activo transnacional? No es otra cosa que el sobornar a un funcionario de una organización internacional. Delito que, claro, en ese momento casi no se comete, no es que sea muy usual, digamos, y por ello, ¿no? Para el Perú no era nada más que una formalidad. Es por ello que en este camino a enrumbarse, ¿no? Para entrar a la OECD, inicia, digamos, este tema de la implementación de los modelos de prevención aquí en el Perú. Muy bien, entonces veamos un poquito cómo se ha dado el marco normativo, la evolución del marco normativo, ¿no? Tenemos la ley 3424, que salió el 21 de abril del 2016, ¿no? Donde se regula el delito de cohecho activo transnacional, ¿no? Que es el que les digo, ¿no? Que es el soborno a un funcionario internacional. Luego, el 7 de enero del 2017 se dio este decreto legislativo 1352, que incluyó, digamos, el cohecho activo genérico, el cohecho activo específico, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Recién entra en vigor la ley 3424 el 1 de enero del 2018, ¿ok? Luego salió la ley 30835 el 2 de agosto del 2018, que agrega, digamos, los delitos de colusión simple y agravada y tráfico de influencias. Luego salió recién después, en el año 2019, el 9 de enero del 2019, el reglamento de la ley 3424, ¿no? Con el decreto supremo 002 del 2019. Tiempo después, en el año 2021, ¿no? Ya 2 años luego,
salen los lineamientos de la SMB, que en realidad lo que hacen es recomendar y brindar ejemplos para implementar los modelos de prevención. ¿Ok? A lo largo de las diapositivas van a leer MDP, que significa modelos de prevención, es una abreviatura para que lo puedan entender. Ok, estos lineamientos, como bien lo dice, son recomendaciones, son ejemplos, no tienen carácter, no son obligatorios, digamos, como tal, pero digamos que nos dan una idea de cómo implementar estos modelos, ¿no? Hay ejemplos también. Y por último, bueno, la SMB, como si ya algunos han tenido la oportunidad de revisar la norma, o ya sea la anterior o la modificación, es el órgano que en realidad va a emitir el famoso informe técnico, ¿no? Que va a servir en estos casos de delitos que se lleven a cabo, ¿no? Dentro del ámbito penal, ¿no? Muy bien, y por último, ahora, el 13 de mayo del 2023, el año pasado, se emitió la ley 31740, ¿no? Y esta ley se aprueba por insistencia, ¿ok? Por insistencia, la autógrafa de ley fue emitida el 10 de junio del 2022 y miren, recién se fue aprobada el 13 de mayo del 2023, ¿ok? Y esta ley es la que realiza una serie de modificaciones a la ley 3424. En la ley inicial se habla de responsabilidad administrativa, nada más. Y acá ya se habla de una responsabilidad penal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, cuáles han sido las diferencias, cómo se está llevando actualmente, o cómo se va a llevar actualmente, digamos, los modelos de prevención. Y vamos a explicar un poquito de cómo funcionan actualmente. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, pero antes de eso, para hablar de compliance, hay que conversar un poquito sobre ciertos lineamientos generales. Y para ello voy a hablar sobre, o sea, en torno a estos lineamientos generales para hablar de compliance, es importante hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, primero hay que entender qué cosa es el cumplimiento normativo, ¿no? Y para eso vamos a hablar de este primer, digamos, elemento, digámoslo así, que es la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Es importante ver en qué ámbitos ¿no? En qué ámbitos son responsables. Porque si vamos a hablar de prevención de riesgos por una adecuada gestión, organización de una persona jurídica, eso tiene que ver con su contrapartida, que no sería otra cosa que la responsabilidad que éstas puedan enfrentar si no llegan a realizar una gestión adecuada de riesgos, ¿no? La premisa tiene que ver mucho con los mecanismos que existen para hacer estos responsables penalmente y también en otras áreas del derecho, las personas jurídicas, ¿ok? Eh, Muy bien. Para eso, y vamos a hablar ahorita del ámbito financiero, ¿ok? Para hablar de responsabilidad jurídica, nos vamos ahorita a centrar en un ámbito y en este caso va a ser del ámbito del sistema financiero. Y que definitivamente ustedes van a encontrar características muy similares con otras áreas, ¿no? Como el área comercial, etcétera. El sistema financiero, digamos, en este ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas como tal, suele ser bastante riesgoso, ¿no? Ya sabemos por las altas cantidades de dinero que se mueven en este ámbito, también, digamos, por el mucho anonimato en las transacciones que se dan, el hecho de que se utilice varios actores en las transacciones, el hecho de que las empresas del sistema financiero solo puedan ser depositarias de determinados fondos o realizar una operación específica, ¿no? Que se realiza por instrucción de algún determinado cliente y que no se sepa en ese contexto si está siendo utilizada o no para un delito o, ¿no? o un acto ilegal, que involucra a muchos actores, ¿no? Entonces, suele ser riesgoso, suele ser bastante complejo también, ya que muchas veces se realizan operaciones, digamos, con distintas normativas tal vez de otros países, ¿no? Entonces, todo el sistema económico se sustenta en la confianza y es por eso que es bastante complejo y riesgoso en este ámbito, digamos, la responsabilidad de las empresas del sistema financiero y obviamente, como todos sabemos acá, suelen ser altamente regulados. Y esto significa entonces que la normativa nacional de todas maneras va a establecer niveles mucho más altos de responsabilidad de los actores, ¿no?
responsabilidad que podría ser hasta penal, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, una empresa del sistema financiero, su representante, ¿no? Su gerente general o su representante podrían ir a la cárcel si no presentan la documentación que les solicita, en este caso, que se le haya pedido, ¿no? Su supervisor, un agente, o existe un delito que es existe un delito que es no atender o presentar determinados requisitos a la supervisión o realizar alguna actividad de la cual no se ha tenido autorización vigente, ¿no? Los grados de responsabilidad en este caso son muy altos, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? En la normativa, digamos, ¿no? Nos indica que el compliance se está implementando en el Perú, como les dije, ya desde el año 2016, y con la promulgación de la Ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que afecta fundamentalmente, según el artículo 2 de la ley, a entidades de derecho privado, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, comités no inscritos, sociedades irregulares, entidades que administren patrimonios autónomos, como por ejemplo los fondos de inversión, empresas del Estado o sociedades de economía mixta. ¿Ok? Muy bien. Cuando les hablé de la responsabilidad que tenían las empresas, digamos, del sistema financiero, es importante aclarar que existen clases de responsabilidades que se les puede imponer a un agente económico que incurra en una determinada falta dentro del sistema financiero. Y entre esas tenemos, por ejemplo, la responsabilidad civil. No sé cuántos aquí son abogados, pero por ejemplo en la responsabilidad civil tenemos la responsabilidad contractual y la extracontractual, ¿no? La contractual, como todos sabemos aquí, que deriva de algún contrato, y la excontractual, que podría ser, por ejemplo, la que deriva de algún delito, ¿no? La comisión de un delito, la comisión de un delito, digamos, de lavado de activos, fraude, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es una clase de responsabilidad que se le podría imponer, digamos, a un agente, ¿no? Del sistema financiero. Y otra clase de responsabilidad que tenemos es la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa es la que deriva del cumplimiento de la norma, ¿no? Y reglamentos que establece, en este caso, la administración pública para regular ciertas actividades. ¿Ok? Hablamos de normas formales que tienen que ver mucho con el cumplimiento de ciertos procedimientos, con deberes de gestión específicos a los administrados, ¿no? Que cuando se ven estos infringidos, ¿no? Cuando no se cumplen, se realiza un procedimiento, en este caso administrativo sancionador, y se le impone sanciones, ¿no? Estas sanciones pueden ser por lo general, o usualmente pueden ser pecuniarias, ¿no? Por lo general, bueno, son las únicas. También podría ser de otra naturaleza, como por ejemplo impedir que ésta realice actividades, revocación de licencia, ¿no? Y otro tipo de medidas que afecte el regular curso de la actividad económica. Bueno, y por último, he puesto aquí la responsabilidad penal, ya que en realidad de las propias personas jurídicas, ¿no? Esto hace unos años en el caso peruano no era admitido, ¿no? Sin embargo, desde el 2016 ya existe una norma que lo que hace es habilitar a nuestras autoridades a imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas cuyos, ya sea trabajadores o representantes, ¿no? Funcionarios, hayan cometido determinados delitos, ¿no? Entre ellos ya sea el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, ¿no? Esto va mucho más allá del solo tema regulatorio. Ya existe en este momento una posibilidad en la ley que permite imponer una responsabilidad penal a la persona jurídica que comete o ayuda a cometer un delito de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces aquí me lanzo la pregunta, ¿no? La persona jurídica podría ir en este caso a la cárcel, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad sería esa, ¿no?
las consecuencias van a ser muy parecidas a la de la responsabilidad administrativa, ¿no? Hay multas, disoluciones, cancelación de licencia, ¿no? Etcétera. Pero la diferencia es uno que si se le impone un proceso, se le impone un proceso penal, ¿no? Enmarcado, ¿no? O con los estigmas y medidas que eso le puede implicar. Y número dos, que se le impone de manera independiente la condena al representante o trabajador, ¿no? O funcionario que en este caso ha cometido el supuesto delito, lo cual constituye una carga importante contra la persona jurídica. ¿Ok? Entonces, estos que estamos viendo acá son los tres grandes ámbitos de responsabilidad, ¿no? De la persona jurídica. Ujú. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Una persona jurídica puede ser penalmente responsable? ¿No? A ver, particularmente, yo creo que sí, ¿no? La persona jurídica en sí no puede cometer delitos, ¿no? Tampoco puede ir a la cárcel. La persona jurídica en estricto, como sabemos, es una ficción, ¿no? Una ficción legal, dice la norma. Por ende, no puede cometer delitos, pero sí puede ser responsable por una ley penal. Lo es actualmente y habitualmente por leyes civiles, administrativas que conocemos, ¿no? En sí, las personas jurídicas, digamos que firman contratos, ¿no? A través de sus representantes legales, pero ellos lo hacen a nombre de la persona jurídica, ¿no? Quien firma y asume siempre va a ser la persona jurídica, ¿no? La que despide o contrata personal es la persona jurídica, ¿no? La que paga, digamos, sus tributos, se encarga de solicitar autorización, etcétera, etcétera, es la persona jurídica. Y a la persona a la que van a demandar también es la persona jurídica, ¿no? Entonces las personas jurídicas son responsables por las leyes y son demandadas también por las personas, por las autoridades. Si las personas jurídicas pueden contratar, también podrían, digamos, hacer contratos fraudulentos, ¿no? No hay ningún problema para afirmar que la ley los puede hacer, digamos, responsables al cometer ellos algún delito. ¿Ok? Bien. Acá tenemos algunos aspectos relevantes en el marco legal que ha sido recientemente modificado por la ley 31740. ¿Ok? Y entre esas tenemos que en la ley 3424, ¿no? Era la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, mientras que en la ley 30, la modificación que hubo, que es por la ley 31740, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas es en el proceso penal, ¿no? Acá ya hablamos de proceso penal. Otra modificación que hubo es que el artículo 1, la presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos tal tal, y en la reciente modificación de la ley nos dice que la presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas nacionales o extranjeras en el proceso penal por los delitos previstos en los artículos, ¿no? Entonces nos habla de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero ya no solo nacionales, sino también extranjeras, ¿no? Siempre que ellos, digamos, tengan aquí en el Perú, realicen alguna actividad, ¿ok? Entonces también para ellos ahora aplica en la modificación que ha habido recientemente en el año 2023. Muy bien. En la ley 3424 se establecían 7 delitos, ¿ya? Digamos la ley anterior, antes de la modificación, ¿no? Se hablaba de colusión simple y agravada, que se encuentra en el artículo 384 del Código Penal. Se hablaba del cohecho activo genérico, ¿no? Todo lo que diga CP me refiero al Código Penal, ¿no? Artículo 397A. Cohecho activo transnacional, artículo 397A. Cohecho activo específico, artículo no, 398. Y tráfico de influencias, artículo 400, ¿no? Delitos relacionados a corrupción. ¿Ya? Y luego tenemos los delitos de lavado de activos
y de financiamiento de terrorismo. Luego de la modificación por la ley 31740, que fue del año pasado, se agregan los delitos de contabilidad paralela, delitos contra el patrimonio cultural, delitos de bueno, se agregan más delitos de lavado de activos, delitos de terrorismo, ahora hay delitos tributarios y delitos aduaneros, ¿no? Entonces esos son los nuevos delitos que se han sido agregados, ¿ok? Entonces se agregaron como 30 delitos nuevos. Muy bien. Muy bien. Entonces, otra modificación relevante que hubo ahora es que se han establecido criterios para fijar el monto de la multa, ¿ok? Es decir, los jueces y fiscales ahora, luego de la modificación que hubo el año pasado, tienen que tener en cuenta, digamos, ciertos criterios. Me pasé una, la multa. Bueno, la multa se calcula ahorita según la modificación que hubo, que no, según la modificación que hubo no ha habido cambio en realidad, ¿no? Se calcula, dice, de la siguiente manera. Cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o que sea esperaba obtener con la comisión del delito, la multa no es menor al doble ni mayor al sextuple de dicho monto. Y dos, cuando no se puede determinar el monto del beneficio obtenido o que se esperaba obtener con la comisión de un delito, la multa es no menor a 10 ni mayor a 10.000 unidades impositivas tributarias, ¿ya? Pero antes la modificatoria, el único criterio para determinar el monto de la multa sería el ingreso de la persona jurídica, ¿no? Pero luego de la modificatoria entraron a tallar, digamos, ciertos criterios que se van a tener en cuenta para fijar el monto de la multa. ¿Ok? Entonces ya no se toma en cuenta solamente cuáles son los ingresos de la persona jurídica, ¿no? Y esos son los criterios que va a tener en cuenta tanto el fiscal, ¿no? Que va a realizar la acusación y el juez que va a dictar la sentencia, ¿no? Entre ellos tiene el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, ¿no? ¿Qué tipos y qué procedimientos internos en este caso digamos, han sido los que han sido vulnerados, ¿no? Entonces, depende de eso, va a fijar la multa, ¿no? La cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito, ¿no? El juez, el fiscal van a tener en cuenta cuántos empleados están involucrados y qué empleados están involucrados, ¿no? El rango, la jerarquía que tienen estas personas, ¿no? Depende de eso para imponer la multa, ¿no? No sería igual un mando inferior que un mando medio, pues, ¿no? Y esa es la razón en realidad de la modificación, y más adelante voy a hacer énfasis en ello, de por qué hace ahora una salvedad, ¿no? Antes se hablaba de eximir responsabilidad en cualquier caso, y ahora te dice que ya no se exime de responsabilidad cuando el delito haya sido cometido por un alto funcionario, ¿no? Entonces, digamos que también depende de eso, de quién cometió el delito, ¿no? Otro criterio para fijar el monto de la multa también es la omisión de la vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, ¿no? ¿Qué omisiones hubo respecto a las actividades que se han cometido, ¿no? ¿Qué falta de vigilancia ha habido, ¿no? Número cuatro, como cuarto criterio, tenemos la extensión del daño causado, ¿no? ¿Cuánto daño se causó? Es un acto de corrupción al Estado peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, depende de ello para fijar la multa, otro criterio. El monto del dinero involucrado en la comisión de delitos definitivamente no es lo mismo una obra, digamos, participar en una licitación por 1 millón, ¿no? Que participar en en un proceso de licitación por 200 millones, ¿no? Entonces, también este va a ser un criterio que se va a tomar en cuenta, ¿no? Como número 6 tenemos el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Número 7, la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna, dice este criterio, ¿no? Es un criterio bastante importante.
porque los jueces y fiscales lo van a considerar cuando, por ejemplo, estamos hablando en el marco de una investigación interna dentro de la organización, ¿no? Que detectó de repente el encargado de prevención, la comisión de un delito, ¿no? Y lo denuncia a las autoridades, ¿no? Esto definitivamente va a poder lograr bajar la multa, ¿ok? Otro criterio también establecido es el comportamiento posterior a la comisión del delito, ¿no? Se valora si la persona jurídica aporta pruebas, si la persona que estuvo involucrada de repente en la comisión del delito, ¿no? Este trabajador se le sancionó, ¿no? De repente no sé, una suspensión de 2, 3 días, una semana, dependiendo del delito que se cometió, no sé. De repente si se le retiró de la empresa debido a la gravedad, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo simplemente soy una empresa grande, ¿no? Y tengo un grupo económico y lo único que hago es cambiar al gerente de la empresa a otra, ¿no? Entonces, esto definitivamente no es tomar acción, ¿no? Entonces, será valorada estas acciones, digamos, de remediación que tome la empresa, ¿no? Para definitivamente fijar el monto de la multa, ¿no? Como punto 9 tenemos la disposición para mitigar o reparar el daño, ¿no? Estos son los, entonces, y bueno, entonces, esos son los criterios que serán valorados en el proceso penal para determinar la sanción de multa, ¿ok? Muy bien. Vamos a irnos a la siguiente fórmula. Muy bien. Aquí tengo los ámbitos de prevención. ¿Cómo se relaciona, digamos, la responsabilidad penal o legal con el compliance, ¿no? Muy bien. En el Perú existen dos grandes ámbitos de prevención del delito financiero, en específico de lavado de activos, ¿no? En el primero, donde están los sujetos obligados, donde está regido por las normas de la UIF, de la SBS, ¿no? Que es una normativa o regulación de imperativo cumplimiento y que se dirige exclusivamente a los sujetos obligados, ¿no? Que no son pocos, ¿no? No solo son empresas, digamos, del sistema financiero, también están ahí, están los abogados, están empresas del sector de construcción, comerciantes, ¿no? Comerciantes de antigüedades, joyas, ¿qué más tenemos por ahí, no? Del sector automovilístico, notarios y etcétera, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación es muy amplio, ¿no? Lo que se regula son los deberes en el ámbito administrativo de estos sujetos, y deberes de prevenir, tener modelos de prevención, registrar, reportar operaciones sospechosas, que podrían involucrar en el lavado de activos, ¿no? Y luego tenemos otro ámbito que es el de los sujetos no obligados, ¿no? Este otro ámbito donde se encuentran los sujetos o no obligados, digamos, hablamos de que ellos también pueden, digamos, implementar la ley 3424, ¿no? Eh, lo que le decía hace un momento es que antes se le llamaba responsabilidad administrativa, ¿no? Pero realmente es responsabilidad penal y así es como ahora se define, ¿no? De las personas jurídicas, por cometer delitos de corrupción, lavado de activos, financiamientos de terrorismo y hoy en día otros delitos, ¿no? Que son los que hemos hablado, contabilidad paralela, delitos tributarios, aduaneros, ¿no? Según la última modificación que se ha hecho por la norma por la ley 31740, ¿no? Antes la norma establecía que si la persona jurídica cuyos trabajadores hayan cometido algún delito de lavado de activos, pero habían implementado antes de que éstas cometan el delito un compliance antilavado, se eliminaba su responsabilidad y si lo hizo después de cometer el delito como un acto de arrepentimiento, ¿no? Se atenuaba, ¿no? Se reduce o se mitiga, en este caso, la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Eso decía antes. Entonces, vincula la responsabilidad penal de la persona jurídica a la no existencia de un compliance, ¿no? Contrario sensu, vincula la existencia
de un compliance adecuado a la no responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Y ahí existe o surge, digamos, digamos, el motivo principal para hablar de esta materia y para introducir modelos de prevención de delito en las empresas, ¿no? Es la forma, digamos, para las empresas de evitar responsabilidad corporativa, ¿no? Es una forma de protegerme yo como persona jurídica legalmente, ¿no? Si es que tengo implementado ese modelo. Esto se le aplica a los sujetos no obligados, pero la responsabilidad se puede aplicar también a los sujetos obligados, ¿no? A los sujetos no obligados y se puede aplicar también a los sujetos obligados, ¿ok? No es exclusiva de los sujetos no obligados. En conclusión, le convendría a todos los sujetos, si soy obligado, para cumplir con la regulación y no me sancionen, y para evitar una eventual sanción penal y bueno, si no soy un sujeto obligado, para evitar una eventual o futura responsabilidad penal que pudiese tener. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que quería aclarar, la modificación, digamos, más relevante que se dio con la modificación de la ley. ¿Ya? Dice, de tenerse implementado un modelo de prevención, podría eximirse o atenuarse responsabilidad cuando. Dice que se produce la ¿no? Se vuelve eximente siempre que de tenerlo debidamente implementado antes de que el delito haya sido cometido por algún colaborador o trabajador, siempre que no sea un alto ejecutivo. O sea, si tú tienes implementado este modelo de prevención, ¿no? Digamos, y ha sido cometido el delito por algún un trabajador, digamos, digamos, pongámosles común y corriente para que les quede más claro, por un trabajador, sí se vuelve un eximente de responsabilidad para la persona jurídica, digamos, si este funcionario, si ese colaborador comete algún delito. ¿Ok? Tener implementado el modelo de prevención lo convierte en un eximente de responsabilidad de la persona jurídica. ¿Ya? Sin embargo, nos hace la referencia de alto ejecutivo, no sabe qué significa eso, ¿no? Dice que es un atenuante si es que de tenerlo implementado, de tenerlo debidamente implementado, antes de que el delito haya sido cometido por un alto ejecutivo. Y nos precisa qué son altos ejecutivos. ¿Ok? Y nos dice socios, directores, administradores, representantes legales o apoderados, con una capacidad de control sobre la empresa. ¿Ok? Si el delito ha sido cometido por alguna de estas personas antes mencionadas, dice que se le impondrá una sanción de multa que podrá ser reducida hasta un 90%. O sea, de todo malo tampoco es, ¿no? Porque nos dice que se podrá hacer reducida luego esta multa, dice, hasta por un 90%, ¿no? ¿Ok? Pero ya no es una eximente, como les dije, ahora es una atenuante nada más. Hacen esta diferencia entre qué tipo de trabajador o no, o qué tipo de funcionario dentro de la empresa ha cometido este delito, ¿no? Otra atenuante dice que es la adoptación e implementación por parte de la persona jurídica después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, con un modelo de prevención. Se puede implementar, dice, después de que se haya cometido el delito, siempre que sea antes del juicio oral, y eso también va a ser una atenuante de responsabilidad para la persona jurídica. ¿Ok? Y otra atenuante es la acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención. Entonces, tenemos claro esto, ¿no? Que ha sido la modificación. Entonces, yo creo que es una ventaja igual, esta atenuante de tenerlo implementado antes de cometer el delito, ¿no? Así haya sido cometido por un alto ejecutivo, si bien ya no es un eximente, es un atenuante, igual te indica que se le pondrá una sanción a multa, ¿no? Y digamos que te retira todas esas otras posibilidades que te pueden llevar hasta la muerte de la empresa, digamos de una manera, ¿no? Que podría ser el cierre local, no sé, suspensión, ¿no? O el retiro de una licencia, etcétera. Entonces, de todas maneras, digamos que es un mal menor, por decirlo de cierta manera, ¿ok? Tener el modelo de prevención implementado. Muy bien, entonces, esta pregunta
¿Por qué y para qué entonces implementarlo, ¿no? Esto es el compliance, ¿por qué y para qué? ¿No? Y pueden ser varios los motivos, ¿no? De repente para evitar responsabilidad legal, como hemos hablado, queremos exonerarnos de responsabilidad penal, queremos evitar, digamos, conductas delictivas de los miembros de la organización en general, ¿no? Eso podría ser uno, ¿no? Para evitar responsabilidad legal, que es lo que les he comentado, tener un modelo de prevención antes o, ¿no? O después de cometer el delito, nos va a evitar, digamos, de cierta forma responsabilidad legal. ¿No? En algunos casos nos va a exonerar de responsabilidad legal si es que el delito fue cometido por un trabajador, ¿ok? Otro motivo por el cual se debería implementar, digamos, el compliance es el tema por motivos de ética corporativo, ¿no? Podría ser uno de los motivos por los cuales se implementa el compliance, pero considero que esto podría ser bastante, tal vez insuficiente, ¿no? Porque no es obligatorio, digamos, no todas las empresas lo harían, ¿no? Por simple ética. Y hay otros motivos que creo que es el que más suena, que son los motivos económicos, ¿no? Me parece que esta podría ser uno de los mayores motivos por los cuales se implementa el compliance, ¿no? Una lógica de castigo que crea desincentivos, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que esos son, digamos, algunos de los motivos por los cuales las empresas implementan el compliance, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es el compliance? ¿Qué es el compliance? Acá tengo digamos, algunas definiciones, ¿no? De Nieto, por ejemplo, que es un catedrático penalista de España, donde dice que el término cumplimiento normativo, que es compliance, que es como lo conocemos, es uno de los más vagos e inexpresivos que se hayan acuñado jamás, nos dice, por sí solo no te dice apenas nada, salvo que es actuar conforme a la legalidad, ¿no? Entendiendo legalidad en un sentido mucho más amplio, que abarcaría el cumplimiento de obligaciones de ley, pero también de directrices internas de la empresa y en especial de su código de ética, ¿ok? Entonces, el sentido que le da es mucho más amplio, ¿no? Y acá tengo otro de Artaza, donde nos dice que es un conjunto de medidas adoptadas por las empresas para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que puedan derivar de su actividad, ¿no? Bastante interesante. Creo que a estos conceptos se le podría añadir que es un conjunto de medidas para poder exigir más allá de lo exigible, ¿no? Además, para mejorar mi función comercial, ¿no? Tal vez implementaría el compliance para poder calificar mejor, ¿no? Es importante, digamos, enfatizar que compliance no solo es cumplir la norma, ¿ok? Es un conjunto de medidas que nos sirven para controlar, digamos, aquellos peligros de incumplimiento normativo que se pueden generar dentro de las empresas, digamos, en su misma función, ¿no? De procedimientos, incumplimiento de procedimientos, de procesos, ¿no? Medidas para controlar, como por ejemplo también tener canales de denuncia, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que esa sería una definición o cómo entendería, debería ser la definición de compliance, ¿ok? No es cumplir solo la norma, ¿ok? Es un conjunto de medidas que nos van a servir para controlar peligros de incumplimiento normativo, de procedimientos y de procesos, ¿no? Y para controlar hay que tener, digamos, implementado diversos elementos que vamos a revisar, ¿no? A ver, el día de hoy. ¿Cuáles son los elementos de compliance para entenderlo? ¿No?